noches. Arrancamos otra edición de Mano a Mano aquí por las pantallas de Lobo. Usted, señora, usted, señor, saben que este es el canal 13 en la grilla de Tigo Star. Estamos de lunes a viernes, puntualmente a las 22 horas, haciendo esta pulseada ya habitual con los actores de la realidad nacional. Hoy vamos a tener a un senador de la Nación del Partido Liberal Radical Auténtico y ya voy a saludar a don Fernando Silva Facetti. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? Realmente un gusto participar y a través de Lobo Station poder acercarnos a todos los hogares en esta noche. O sea que la pregunta rompehielo casi siempre es: ¿cómo arrancás en política? ¿De dónde sale Fernando Silva Facetti político? Mira, el último político de mi familia fue mi bisabuelo, que fue un gran caudillo de Capucú, Quindío, Misiones, don Claudelino Silva. Mi abuelo fue un héroe de la guerra del Chaco, el capitán Silva, fue el comandante de las tropas de desfile en el Bicentenario. Papá no se metió en política, falleció joven. Y a mí me estiró desde joven. Me escapaba del colegio para irme a las manifestaciones contra Stroessner. Aquella famosa represión contra Tito Sayer que se da ahí en la avenida Localital, esa que llegando acá a Cupé, en el año 87, casualmente con un amigo que también se hizo político, Emilio Ferreira. Nos fuimos, no estábamos cumpliendo una promesa a la Virgen, ¿verdad? Entonces nos quedamos y participamos. Fueron testigos casuales. Como testigos casuales. Y ahí empezamos, ¿verdad? A los 18 años me afilié, cayó Stroessner y a los 18 años yo estaba en el Comité 10 de Asunción, era entonces bastión de, hasta ahora, era el comité de los Wagner, y se amplía el comité con dirigencia que ya venía trabajando. Entonces a los 18 años ella era miembro del comité. Y ahí empecé, después ya pasé a la Juventud Liberal, después pasé al gremialismo universitario, fui 2 periodos miembro del Centro Estudiante de Derecho en la Nacional, después me tocó terminar la facultad, me fui al exterior, estuve en Inglaterra y a la vuelta volví y analicé, bueno, era la época de la INO. Y digo... Con todo el entusiasmo que eso generaba, ¿verdad? Claro, y yo soy liberal, de principios liberales, ¿verdad? Y decía, bueno, pues la INO es liberal, medio socialista. Medio tirado a la izquierda, ¿verdad? Claro, el que más representaba lo que yo pensaba era Tito Sayer. Y sin conocerla a Tito, sin haber hablado nunca con Tito, me fui a una reunión en la oficina de Rambo, acá cerca. Y era tan chico el movimiento de Tito que me dicen, bueno, ¿y dónde querés trabajar? Y bueno, mi familia de Misiones. Y andate en Misiones. Y en la segunda reunión que participé, yo ya era miembro de la conducción nacional, ¿verdad? Y nunca más salí. Ya después, esa elección perdió Tito contra la INO. Fue en el 97, 98 la INO. ¿Cómo se llamaba aquel movimiento de la INO? ¿Cambio para la Liberación? Cambio para la Liberación, lista 3. Y nosotros éramos Movilización Popular para el Cambio. Y en esas elecciones pierde la INO en el 98 y el año siguiente en las elecciones internas del partido se presenta Yoyito, en alianza con Tito. Y ahí termina siendo vicepresidente de la República. Terminó siendo presidente del partido, vicepresidente de la República. Y ahí ya estaba enganchado, ya fui miembro del directorio en 4 oportunidades, fui apoderado de local, de ciudad, de departamento nacional. Primero fuiste senador suplente, ¿verdad? El periodo pasado fui senador suplente. Fue una casualidad porque fui número 1 de nuestra lista y en aquella ocasión salimos segundo, ¿verdad? Blas fue senador número 2, entonces era senador suplente número 2. Las posibilidades de que asuma eran casi nulas. Claro. Y llega Lugo al poder y van 2 senadores. Y ahí asumo. Fui titular 3 años. Fue una linda experiencia, trabajé mucho. Yo soy una persona muy activa. Y después terminás devolviendo la banca y vas a IPS. No, devuelvo la banca y vuelvo a la profesión. Yo soy abogado de profesión. Me encanta, estoy enamorado de mi profesión. Trabajando normalmente, haciendo siempre política. Y en eso llega Federico al poder y me propone la presidencia del IPS porque yo había sido ya síndico de IPS. Y los sindicatos pidieron por alguien que conozca. Y puso mi nombre a consideración Federico, fue aceptado por la mayoría de los sindicatos, un lugar complicado de IPS. Filarte duró 15 días. No, 3 días. No tuvo casi 2 semanas, no, 3 días. 3 días. Pues después te voy a preguntar sobre tu experiencia al frente del IPS, que yo siempre digo que es una cuestión demasiado compleja.
Pero antes te quiero tocar un tema. Ayer estuvo Yamil Esgay en ese mismo sillón, fue concejal de Asunción, hoy es precandidato a diputado, y yo le había preguntado de qué lado del mostrador le sorprendió la época de la dictadura. Vos sabés que terminó diciéndome que incluso haciendo un balance de los abusos de los derechos humanos y un montón de cosas, la dictadura a él le dejaba un balance positivo matemáticamente hablando. ¿Qué vos pensás de una persona cuando, por ejemplo, una ronda de amigos te dice, che, ojalá volvamos a aquella época, o éramos felices y no lo sabíamos? ¿Qué opinabas cuando...? Bueno, yo soy un crítico de la dictadura, no, era muy joven, me tocó, a mí de 18 años tenía cuando cayó Stroessner, acababa de ingresar a la Facultad de Derecho, y en toda la dictadura me tocó como crítico, y posterior aún más. ¿Verdad? Porque Stroessner pudo hacer las cosas que hizo porque tuvo 35 años, porque el que pensaba distinto iba preso y las causas y la corrupción que tuvo para mí no son defendibles. Yo soy una persona, yo prefiero gobiernos democráticos que no duren tanto tiempo y que haya una renovación. ¿Y vos crees que la transición democrática terminó pagando las cuentas pendientes o todavía está en deuda con la población? No, estamos en deuda. Yo creo que todavía estamos afinando, existen... En todos los periodos hay procesos de renovación, ¿verdad? Hubo personas que variaron, por ejemplo, siempre pongo ejemplo el Lino Oviedo. El Lino Oviedo le enseñó a los políticos a trabajar. Antes del Lino Oviedo, el dirigente político llegaba a un acto, bajaba en avión, en camioneta, se subía a un escenario, se dirigía a la gente, terminaba aplauso y se iba. El Lino Oviedo le hizo hacer casa por casa, cambió la política del Lino Oviedo. Con Guasmosi se produjo un poco también el tema de el dinero en la política. Nunca antes había trabajado con tanto dinero y a partir de ahí entrar en política sin tener dinero es poder hacerlo solamente en campañas municipales. ¿Vos crees que Carte afianzó esa temática o es distinto el caso? No, se viene afianzando, claro, Carte, pero no te ayuda, pero no te liquida, porque si hubiera sido así, jamás el partido hubiera ganado en las municipales 90 municipios, ¿verdad? Y de los mitos, el dinero que se fue y candidatos que ganaron sin ningún peso, te da una demostración que tiene que haber ambas cosas. Tiene que haber un capital, pero tiene que haber un gran capital humano y muchas ideas. Vos ya militabas en esa época. ¿Por qué Lairo nunca fue presidente de la República, Fernando? Y Laino fue, yo creo que le tocó todavía el proceso de afianzamiento de la estructura electoral. Es decir, había una mayoritaria cantidad de ciudadanos que eran afiliados colorados y había muchísimos ciudadanos que no tenían ni cédula ni estaban inscriptos. Entonces se usaba la ley para favorecerle al candidato colorado y eso se vino repitiendo mucho hasta que hoy tenemos leyes, ¿verdad? La inscripción automática, encontrar ciudadanos sin cédula hay, pero ya es lo mínimo. ¿Cómo está la situación actual del partido según tu óptica? Porque una cosa es verla del periodismo, uno siempre es crítico, especula mucho. Vos estás allá adentro, en uno de los equipos. ¿Cómo ves hoy la situación del Partido Liberal de cara auténtico? Y mira, Gustavo, está bastante complicado la situación del partido. Nosotros tuvimos una renovación en junio del año pasado. Ganó por 20.000 votos, nos ganó Efraín Alegre. Pensamos que iba a haber un periodo de diálogo, de consolidación de una nueva estructura y lo que pasó fue que la consolidación se hizo sobre nosotros. Automáticamente, un mes después, se inició el proceso con el copamiento de los tribunales de conducta, del Tribunal Electoral del partido. Fuimos a hablar con Alegre, él nos dijo, no, esta es una nueva mayoría, ustedes tienen que adoptarse. Le digo, pues se hizo en contravención a lo que establecen los estatutos, esto no se puede hacer y no, tienen que asumir. Bueno, recurrimos a la justicia, obviamente, ¿qué vamos a hacer? O nos retamos a un duelo o nos vamos a la justicia. Nos fuimos a la justicia y en la justicia nos dio la razón. Lo mismo la expulsión de los diputados, nos terminó dando la razón. La amenaza de suspensión a los senadores, nos terminó dando la razón. Y no porque, como dice Efraín, la justicia está manejada. Existe un principio de legalidad que tiene que haber una ley anterior a los hechos y en todos los casos existía ya la ley escrita. Existe jurisprudencia en casos similares, entonces lo único que hizo la justicia es aplicar la ley.
Quien interpreta más la ley es Efraín Alegre, pero él es el presidente del partido y sobre él recae la responsabilidad de unir al partido, una unidad con tolerancia, una unidad con respeto a quienes piensan distinto, pero basado siempre en una prioridad, poder construir un proyecto amplio, abarcante, democrático y que gane las elecciones. O sea, podemos coincidir que hoy hay una fragmentación terrible dentro del Partido Liberal. Muy grande, porque ya sucedió en otras ocasiones, pero el oficialismo siempre tenía una mayoría sobrada. En este caso no es esa la situación. Nosotros somos un movimiento que representa el 40% del partido en cuanto a O sea, no es lo mismo excluir a un equipo que tiene el 10% de los votos que a un equipo que tiene la mitad de la torta. Claro, y que tiene la mayoría de los ¿Y parlamentarios. vos no crees, Fernando, que ustedes de por ahí contribuyen a esa fragmentación con la postura que asumen en la última crisis de la enmienda? Y la enmienda se da, Gustavo, por ese afán de buscar una solución que nos permita ganar de vuelta. Porque en política vos podés escribir todas las propuestas más lindas y dulces, que si vos no tenés la lapicera no sirven absolutamente de nada. Entonces, dentro del análisis que hicimos, existía una figura que aparecía constantemente, que era la de Fernando Lugo. Fernando Lugo de alguna forma consiguió separar su imagen de la de los políticos tradicionales y desde el año 2013 en adelante él mantenía siempre una porción del 40% arriba la intención de voto en la credibilidad de la gente. Ante esa realidad innegable, empezamos nuevamente a hablar con Fernando Lugo y empezamos a establecer la posibilidad de hacer una enmienda para producir el cambio en la Constitución. Ahí se inició el debate si era o no era, pero lo que nunca fue este proceso fue inconstitucional y mucho menos. ¿Vos estás seguro de ilegal. eso? Yo estoy seguro y yo te digo y te adelanto por qué. No existe una sola denuncia contra el obrar del Parlamento. ¿Por qué? Porque es una potestad exclusiva y excluyente del Parlamento debatir, analizar, aprobar. Entonces, si hubiera sido aprobada y hubiera sido inconstitucional, la solución era recurrir a la Corte y que la Corte defina, como muchos otros casos, Pero vos sabés, de senador, constitucionalidad o no. que la Corte está subordinada al poder político. No, yo te puedo asegurar que no, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hablar, pero un tema tan delicado no iba a estar subordinado al poder político, iban a hacer un análisis frío. Pero lastimosamente se obró con malicia. Este fue el problema de la enmienda, fue un tema principalmente interno partidario. Existen más de 40 imputados, casi todos son liberales y son de un sector del Partido Liberal. Las dos únicas oficinas que recibieron bomba molotov, una fue la mía y la otra fue de Blayano. Ninguna oficina colorada, ninguna oficina de la izquierda. Fue direccionado por un tema partidario. Los que estuvieron en la plaza fueron solventados por el Partido Liberal, por fondos públicos del Partido Liberal. Entonces, O sea, ¿vos crees que Alegre incentivó con dinero la violencia de esos días? El partido incentivó, movilizó diariamente con dinero, con transporte. Hoy el partido está en quiebra, ¿verdad? Uno tiene un peso del partido. Por culpa de esa crisis. Por culpa de esa crisis y porque siguen malgastando el dinero en rubros que no están establecidos en la ley, ¿verdad? Porque la ley no recibe los subsidios políticos para un efecto. Vos sabés que me parece muy lúcido el análisis que vos haces, senador, pero yo recuerdo que dijiste en algún momento de aquella crisis que vos no estabas muy de acuerdo, pero que ibas a hacer cuerpo, espíritu de cuerpo, y que ibas a votar como el equipo te pedía. Jurídicamente, yo aclaré bien, mi posición jurídica es, yo estoy en contra de la reelección. Como te dije, yo prefiero periodos cortos con cambio. Pero la realidad política y el análisis político que hicimos es que si nosotros queremos ganar, si queremos llegar a ser gobierno, porque y los números nos siguen variando mucho, necesitamos hacer una alianza. Y la figura principal dentro de la confianza de los paraguayos, si hubiera estado Lugo habilitado, yo te aseguro que hoy iba a ser otra la historia. Iba a ser los colorados peleando como en segunda línea. ¿Cómo enfrentarle a Lugo? Cómo enfrentar a Lugo y la oposición construyendo ya un programa de gobierno y no al revés como lastimosamente hoy se está dando. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Estábamos conversando en este mano a mano de hoy martes con el senador Fernando Silva Facetti. Y después de la pausa yo te quiero preguntar, ¿cómo es ser senador de la Nación, muchos años de militancia,
un equipo robusto detrás tuyo, y plantear en los medios que hay que ir detrás de Fernando Lugo, una figura de otro partido, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso dentro del partido, verdad? Después podemos hacer un análisis y me decís vos, bueno, es un error nuestro no haber podido construir una figura que sea la alternativa y que sea liberal por sobre todo. Por eso después de la pausa. Hacemos la primera pausa esta noche. Enseguida venimos con más mano a mano aquí con el senador Fernando Silva Facetti. Estamos de vuelta en este segundo bloque, el mano a mano de esta noche con el senador liberal Fernando Silva Facetti, y nos quedamos en la pausa hablando lógicamente de cómo funciona esta temática, es decir, somos un partido grande, pusimos el 80% de los votos para que Lugo sea presidente, cuidamos los votos en la mesa, le llevamos a la gente a votar, pero sin embargo seguimos en la temática de que hay que apostar a una figura como la de Lugo, que no es liberal. Bueno, el partido tiene... La cantidad de afiliados es un parámetro relativo hoy en día, pero vos tenés encuestas que se dirigen a la gente, te dicen, vos Gustavo, vos podés tener 7 afiliaciones, pero ¿de qué partido te consideras? La identidad. Claro, la identidad liberal. 45% de los paraguayos se considera colorado, 25% se considera liberal. Y el resto, bueno, ahí tenés todos los otros partidos. Entonces, ante esa realidad, vos como partido principal de oposición no mayoritario, tenés que partir de que para ganar tenés que tener la unidad de tu partido. Claro. O sea, tenés que tener abroquelado tu 25%. Y tenés que ser capaz de atraer la participación de los otros sectores. Pero, ¿cuál es la mentalidad de los otros sectores? Los afiliados o los simpatizantes de partidos más pequeños o de figuras políticas que van apareciendo en la escena, por lo general no tienen esa disciplina partidaria. Claro. Entonces, si es Gustavo, yo lo apoyo. Pero si es un liberal o si es un colorado, no. Entonces, esa realidad te aparece en las encuestas. Entonces, las encuestas te dan a vos un parámetro técnico que te diga, bueno, me encantaría, ¿verdad? Yo creo, ¿por qué digo hoy Carlos Mateo puede ser un buen candidato? Porque Carlos Mateo se separó de la política 5 años y activó y desarrolló otras actividades que le agradaron a la gente, el periodismo, la literatura, demostró sus conocimientos, tuvo la oportunidad de mostrar sus conocimientos técnicos y no solamente jactarse de tener tantas miles de personas atrás de él. Entonces él tiene hoy la probabilidad, la posibilidad de poder aglutinar detrás de él, ser el perno que nos permita acercarnos, por ejemplo, al Frente Guazú, que tiene una visión de izquierda, ¿verdad? Carlos Mateo siempre dice, vamos a llegar al gobierno con la derecha, pero vamos a gobernar con la izquierda, en el sentido de dar prioridad a los programas sociales. Tiene la posibilidad, por esa misma simpatía que tiene con trabajar con Mario Ferreiro. Y Mario Ferreiro hoy es una persona que aparece muy bien colocada dentro de los análisis de opinión del votante. Es decir, hay un porcentaje muy importante que le gusta la figura no política. Por eso es que recurren a las personalidades mediáticas. Claro, y no puede ser, sin embargo, un problema de no haber construido confianza con la ciudadanía, porque imagínate que personas notables, personas con los conocimientos de por ahí de Carlos Mateo, o sea, hay en el Partido Liberal. De hecho que hay. Hay muy buena. Y mucha gente que por ahí puede venir también de afuera, pero con una cierta extracción liberal y que el partido diga, bueno, por fin vamos a encabezar una coalición y el candidato va a ser nuestro, ¿verdad? No, y son decisiones complejas, ¿verdad? En el sentido que tenés que tener... O no te da el tiempo electoral. Claro, no. Y después a veces tenés una persona, no sé, un Aníbal Filártiga. Aníbal Filártiga que es una persona de raíz colorada, pero muy bien conceptuada. Pero vos le decís, ¿te animás a ser presidente? ¿Te animás a lidiar? Porque en política no solamente es hacer campaña, ¿verdad? Es el día a día trabajar con los grupos de presión, los sectores sociales, los medios. Pero ¿sabes qué problema vas a tener, senador? Cuando vos te vayas y le digas a Aníbal Filártiga, él te va a decir, más todavía con su experiencia de haber corrido el IPS, él te va a decir, pucha, yo puedo encabezar, podemos llegar, pero ustedes no tienen buenos antecedentes como soporte de un gobierno porque le hicieron un golpe a Lugo, por ejemplo, ¿verdad?
No, fue un momento político en el que se dio, ¿verdad? No fue un golpe, fue un cambio constitucional. Claro, totalmente legal, pero digo que fue un retiro de confianza, ¿verdad? Ese es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder significa saber lidiar con los intereses, con las prioridades de la gente, hablar con la gente. Vos no podés apagarle el teléfono a una persona 7 meses, ¿verdad? Como fue lo que pasó en su momento con Lugo. Entonces, el ejercicio de la política no es fácil. Tenés que tener la piel bastante curtida para poder lidiar con todos esos factores que por lo general te da ganas realmente a veces tirar todo por la ventana. Pero, por eso, tenés que tener la capacidad, la voluntad, querer ser y estar dispuesto a lidiar con lo que significa el ser. En la última crisis de la enmienda ustedes cerraron filas por una postura que para mí no era del todo legal y tampoco era elegante, para mí, Gustavo Recalde. Pero ustedes lo hicieron de una manera convencida y fueron para adelante. ¿Qué sentiste cuando la policía entra al local del Partido Liberal, tu partido, el principal partido de oposición, y termina muriendo un joven como Rodrigo Quintana? Y fue algo terrible y fue el gran factor que determinó la suerte del proyecto de reelección que veníamos impulsando, ¿verdad? Venimos constantemente, la semana pasada justamente volvimos a remitir una nota desde la bancada del Congreso exigiendo, rogando a la justicia agilice los trámites para que Rodrigo Quintana pueda descansar en paz. ¿Quién fue el culpable? ¿Dónde están los culpables? Lastimosamente también desde el partido, mírate, 17 recusaciones ya presentaron. El proceso no viene avanzando. Entonces, la justicia en Paraguay es de por sí lenta. Cuando vos tenés abogados que obstruyen más el proceso, no podemos llegar al culpable. Fue un caso... ¿No crees que fue la violación del partido fue un caso inédito, ni en la época de Stroessner se hizo. Totalmente. Increíble. Entonces, fue un error o muy estúpido de quienes estaban encabezando ese procedimiento o directamente fue un momento de locura de las personas que entraron, ¿verdad? Pero tenemos hasta el momento un responsable material, queremos saber si hay responsables morales, queremos saber qué pasó dentro del partido. ¿Qué vos crees que pasó finalmente? ¿Por cuál es la teoría te juzgás? ¿Que pudo haber alguien detrás? Yo creo que no, no creo que haya habido nadie entrar. La persona que entró ni siquiera capaz que haya sabido que estaba disparando balines de metal, ¿verdad? La tesis esa de que fue un golpe fríamente calculado y que se le quiso matar a Efraín. Pero sin embargo, entrar a un local del partido, yo quería insistir en el detalle, ¿verdad? No entraron a la casa de Gustavo, entraron al local del principal partido de oposición. Lo más grave que sucedió en esta transición democrática, lo más grave que haya sucedido. Y ustedes analizaron eso como bancada y dijeron, pero pucha, nosotros estábamos en la misma en este tema de la enmienda y terminan... Porque eso también te hicieron a vos. Sí. Vos también sos senador del Partido Liberal, ¿no? Entonces, en todo momento nos solidarizamos públicamente, ¿verdad? Se creó un cisma dentro del partido, ¿verdad? Imagínate, hasta hoy, las veces... Primero ya no invitamos más al partido, después una decisión unilateral de Alegre, ¿verdad? Pero hasta hoy todavía no fuimos a asistir al partido más que aquel acto que hicimos frente al partido el pasado 9 de julio, donde recordamos que tenemos que ir hacia adelante. Los casos que hay denuncias están todos judicializados, vamos a esperar los fallos, pero que tenemos que construir una unidad, tenemos que construir un programa, un proyecto que nos permita superar todo esto y adelantarnos a 2018. Yo tengo que reconocer, senador, que ustedes, los llanistas, los del equipo joven, se muestran hasta ahora más abiertos a la charla y a intentar volver a unir al partido. Eso hay que reconocer. Sería muy miserable no hacerlo. Pues yo te planteo un escenario. Contesta una nota de ustedes, Efraín, y le dice, venga, vamos a hablar y vamos a buscar la unidad del partido. Pero pidan perdón primero a ustedes por la postura que asumieron en contra de la actitud, en contra de la decisión de una convención de decir no vamos a apoyar la reelección. ¿Ustedes lo harían eso o no? Yo personalmente no haría. ¿No? Yo no haría porque yo estoy seguro de que obré dentro de mis atribuciones. Uno. ¿Y si en eso segundo lugar, está demostrado, porque ya hemos tenido fallos, un fallo favorable en la Corte, de que no existe mandato imperativo. Y como si no fuese poco, vos tenés a los diputados liberales que le expulsaron del partido en esa convención de Luque. Se le expulsó por no haber estado presente cuando se trató la intervención de Ciudad del Este.
Este año, cuando había una directiva del Partido Liberal de estar presente y votar contra la intervención de Lambaré, los efraínistas no estuvieron. Claro, pero ellos te pueden decir que alguien. Claro, pero ellos te pueden decir, voy a jugar de abogado del diablo. Ellos te pueden decir, pasa que ustedes trataron eso en medio de un combo de otras cuestiones y nosotros no queríamos estar en la. Está bien, pero básicamente había una directiva y no tuvieron. Los otros también dijeron, los otros demostraron que tenían, como se agendó 24 horas antes del tratamiento de Ciudad del Este. Ellos demostraron que una semana antes tenían los viajes marcados y ya no estaban en el país, de hecho, cuando se avisó, ¿verdad? Entonces, pero eso no sirvió de atenuante para ¿y si sirve para la paz? No, y si sirve para la paz lo haría sin problema. Pero realmente no hubo ninguna culpa nuestra porque lo hicimos dentro. Y ellos tenían derecho a manifestar. Tenían derecho. Pero la Constitución te garantiza la manifestación pacífica. Ellos fueron a violentar el proceso, encabezado por el propio Efraín Alegre. ¿Vos crees que toda esa gente que se manifestó el 31 de marzo estaba asusada por Efraín? ¿O también podemos hablar de gente que de por ahí indignada fue y dijo, yo me voy a ir a la plaza a defender un proceso? Hubieron muchísimas personas en la plaza que se fueron a defender un proceso, a manifestarse pacíficamente. Pero los que entraron al Congreso Nacional no fueron precisamente las personas que fueron a manifestarse pacíficamente y están, gracias a las cámaras, hoy individualizadas. Lastimosamente, debido a las chicanas que se vienen practicando masivamente, todavía no puede avanzar la investigación y demostrar la responsabilidad de las personas que fueron a amedrentar un poder del Estado. Yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me responda como Fernando Silva, ciudadano. Olvídate de tu tracción liberal y olvídate de que hoy sos senador de la Nación. Para vos, Steven Patrón estuvo, lo que le hicieron a él de enviarlo a emboscada estuvo ajustado a derecho y es lo que hay que hacer con una persona que entra y quema un poder del Estado. Vos sabés que la Fiscalía también, que debe aplicar la ley estrictamente, se maneja también por los patrones mediáticos. Es decir, bueno, una decisión así, ¿qué consecuencias tendría, verdad? Hay dos artículos que son crímenes, cuando vos atentás contra la voluntad. Ellos no tipificaron eso en los delitos, que fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, la sanción a la cual le someten a Steven Patrón es finalmente por el tema de la fabricación. Por fabricación de armas, lo más light que tenían realmente. Entonces, yo no sé si llevaba vinagre o no, pero la conducta de Steven Patrón, te puedo decir que se ha amenazado a muchos parlamentarios, violentado hogares, es una persona con una conducta violenta. Entonces, podrá romper una computadora o podrá amenazar, como lo hacía, como lo hacían las redes sociales, por mensajes de teléfono, grabaciones en las casas donde iban a amedrentar a los parlamentarios. Alguna consecuencia tiene que tener. Bueno, y tiene derecho, garantizado el derecho a la defensa y demostrar él que él es una persona inocente y la Fiscalía buscará hacer lo contrario. ¿Qué pensás, por ejemplo, senador, cuando de por ahí esa tarde vos estabas mirando televisión y ves a un Efraín pateando escudos de cascos azules y de repente un policía en un aparente ataque de locura da vuelta a una escopeta calibre 12 y le dispara a la boca a un diputado de la Nación? Vos sabés que Terrible. Yo quiero insistir en el detalle porque si esto le pasa a un diputado de la Nación o te hacen a vos senador, ¿qué me pueden hacer a mí? ¿Qué le pueden hacer a don Juan que vende remedio yuyo en la calle? No, fue terrible. La policía debería estar, de hecho, son fuerzas especiales la policía preparada para resistir ese tipo de actos, ¿verdad? Por más que fueron atacados primero. Claro, es proporcional pero claro, y con el agravante que fue ante un diputado de la Nación. Y bueno, las consecuencias están ahí, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, a ver, Lugo es el que puede permitirnos volver al poder. Vamos a cerrar fila, vamos a apoyar la enmienda y vamos a permitir la reelección. ¿Ustedes no están hilando muy fino y jugando sobre el filo de la navaja si les ganaba después Horacio Cartes y continuar el proceso? Y bueno, las decisiones hay que tomarlas, Gustavo. Hicimos un análisis, teníamos un plan y avanzamos sobre su plan. No hay peor decisión que aquella que no se tome. Entonces, era la hoja de ruta que contaba con un apoyo muy mayoritario en ese momento y que lastimosamente, bueno, al suceder todo esto, cambian obviamente radicalmente las posiciones. Senador, y cuando de por ahí vas a un asado y encontrás a un amigo y te dice, che, Fernando, ¿por qué ustedes siempre votan en el mismo sentido que el oficialismo colorado? ¿Qué le respondés cuando...? Y que nosotros no votamos siempre en el mismo sentido.
Hay proyectos, acá hubo un tilde del cartismo aplicado desde el movimiento de Efraín Alegre y que corrió muy bien en la prensa, ¿verdad? Pero vos tenés las leyes más importantes del cartismo, que fueron justamente los principales responsables, fueron los diputados del equipo de Efraín Alegre. Fueron proyectistas de las leyes, del tema de Tapepora, el tema del impuesto al tabaco. Durante 4 años, Amado Florentino, mano derecha de Efraín Vicepresidente Alegre, de la Cámara de Diputados. vicepresidente de Hugo Velázquez cuando era el riñón de Cartes, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos coincidencia en algunas leyes. O sea, vos no te pones el sello de cartista. Yo no me puedo parar nada de sello de cartista. Coincido, yo sí coincido, siempre digo, ¿verdad? Yo creo en el capital privado. Yo no creo en la estatización del Estado. Creo que el sector privado es 10 veces más eficiente que el sector público y que el sector público debe ser pequeño. Pero vos crees en el sector Entonces, privado. hay coincidencias que sí tengo con el gobierno, pero soy un crítico de la gestión de este gobierno. Yo creo que se le dio demasiado armas para hacer volar este país y tardaron demasiado tiempo en prender los motores. A mí me parece muy interesante creer en la libertad del capital, Sí. más vale, o si no estaríamos yendo a la Rusia de aquel entonces, o lo que terminó siendo Cuba, Venezuela, Bolivia. Pero una cosa es creer en eso y otra es en que de por ahí se creen las condiciones, y no estoy diciendo que ustedes lo hicieron, pero que se creen las condiciones como país para que un grupo empresarial termine quedándose con todos los negocios. Bueno, hasta para eso tener las leyes, ¿verdad? Los grupos empresariales que vinieron son grupos extranjeros. Yo sí critico eso, ¿verdad? Te dicen, no, la ruta 8 se le dio, bajaron el precio 1.200.000 a 800.000 Para la dólares. empresa coreana. Claro, hasta ahora no terminaron. Si hubiera hecho capital privado, quizá hubiera costado un poco más caro, pero hubiera dado mano de obra paraguaya, iba a traer la tecnología a Paraguay y iba a permitir que empresas paraguayas lo hagan, ¿verdad? En esas son críticas que yo tengo con respecto al gobierno. Pero sí se trajo muchas empresas internacionales por estas leyes nuevas que se presentaron, que también estoy a favor, tanto de la APP como llave en mano. Ahora, tener todo eso y haber hecho solamente lo que se hizo es una crítica, ¿verdad? Senavitat, por ejemplo, Senavitat, una ídola la ministra. Muy linda, por cierto. Muy preparada, con mucho liderazgo, pero tardaron 1 mes y medio, durante 1 año y medio no hicieron una casa. Claro. ¿Verdad? Entonces hoy tienen algo que mostrar. Esas son las críticas de gestión. Vos crees en la libertad del capital privado, a veces no tienen libertad para decir que la ministra es linda. Vamos a hacer una pausa para venir con el último bloque del mano a mano esta noche y voy a ser generoso contigo. Te voy a adelantar lo que te iba a preguntar en el siguiente bloque. Cartes habló mucho de la selección nacional y esa figura, esa jerga futbolística. Quiero que me digas quién para vos es el mejor jugador del equipo hoy de Cartes, a quién lo sacaría y lo enviarías a la grada y no al banco, y por sobre todo qué calificación le da a este gobierno que se está yendo, ¿verdad? Que termina ya en unos meses más. Hacemos una pausa, así estamos con el último bloque del mano a mano de esta noche. Estamos de vuelta en este último bloque del mano a mano de esta noche que estamos compartiendo con el senador del Partido Radical Auténtico, Fernando Silva Facetti. Cartes, bueno, tal vez por su pasado presente, yo creo que sigue manejando los hilos tanto de la selección como del Club Libertad. Siempre apeló a la jerga futbolística, fue director de selección incluso. ¿Y quién para vos es el mejor jugador del equipo que conformó Cartes en estos 4 años de gestión? Y lo que resalto yo, aparte de Soledad Núñez en Senavitat, que viene haciendo, yo creo que es lo más importante que tiene la estructura de Cartes. Un trabajo muy bien hecho también es el del presidente del BNF. Un banco clave, un banco. Un trabajo un poco invisible, ¿no? Un trabajo invisible, sí. Yo vengo del sector financiero, ¿verdad? Yo siempre me fijo mucho en la parte financiera. Pero es un banco que ha venido resurgiendo, un banco hoy con los ratios fantásticos, abriéndose a su función principal, que realmente es el fomento de empresas gracias a una nueva ley que tiene. Y fueron dos personas más rescatables del gobierno de Cartes. ¿Y el peor? Y el peor tiene una lista larga. Yo creo que todos los ministerios de gestión quedaron aplazados. La seguridad aplazadísima. ¿Y estuvo un colegio tuyo ahí? ¿Estuvo de Vargas? Estuvo de Vargas, estuvieron varios ya por el Ministerio del Interior, pero la seguridad se le dio todo, se le dio una ley, se le dio presupuesto,
se le dio apoyo y los resultados negativísimos. ¿Quién es para vos, senador, el mejor presidente de esta transición democrática? Y en números yo creo que el que mejor resultados dio fue Nicanor. Nicanor Duarte Frutos tomó un país quebrado. Con el dólar allá por los 8.000 por ahí, ¿eh? A punto de colapsar, con la reserva tocando piso, y le entregó a Lugo, que fue un gobierno de mucho compromiso social, un país en serio. Un país con todas las estadísticas, que lo que tenía que subir subió y lo que tenía que bajar bajó. ¿Y el peor? Y el peor, González Macri. Ese prácticamente... González Macri, que siempre dijo, bueno, yo no quise luego ser presidente, ¿verdad? A partir de ella te da una pauta o sea que hay una anécdota que creo que ya se contó varias veces, sí, ¿verdad? Que en aquella tardecita de domingo 28 de marzo del 99 lo pasa a buscar Galaverna para venir al Congreso a recibir el poder, y se usaba el Viper, ¿te acuerdas del Viper? Que sonaba y uno tenía que llamar a una operadora y la operadora tecleaba lo que le dictaba y decía ahí: Lucho, sabemos que es importante asumir un compromiso como el de ser presidente de la República, pero no te olvides el partido de mañana, ¿verdad? Que era el partido del torneo amateur que él jugaba en Sajonia. O sea, ese era el nivel de su presidencia. El día siguiente, me acuerdo, en un club, estaba por empezar el partido y llega el presidente de la República Oral al día siguiente. Sí, ¿en serio? Por supuesto era todo un show, claro. El nuevo presidente. Yo creo que acabo de... Y recuerdo también que el árbitro que le tocó era un oficial de policía. Y entra a la cancha Lucho y viene el árbitro a cuadrarse, a gente que está ahí. El otro equipo ya se rindió. Bueno, creo que acabo de matar la posibilidad de tenerlo acá, González Macri, en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si podemos evitar que vea el programa. Va a tener muchas anécdotas que contar, sí, porque fue un gobierno muy duro. Justamente ahora acabamos de esta mañana reunirnos con los representantes del Poder Ejecutivo sobre la crisis campesina, ¿verdad? Y yo le estaba recordando que no es la primera vez que tenemos esta crisis. En el 99 tuvimos la condonación de la deuda, casi fundimos el crédito agrícola de habilitación. Que fue medio parte luego del pacto. Parte del acuerdo político, ¿verdad? Para que se queden los compañeros campesinos. Posteriormente, en el gobierno Nicanor ya hubo un subsidio a todas las familias afectadas por problemas climáticos. Que en la época de Lugo también sucedió lo mismo. Y en este gobierno, en el 2014, con los sesameros en San Pedro, también se pagó, se pagó $350 por productor, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una situación muy complicada, una situación realmente en que los compañeros campesinos están agobiados con deudas anteriores por la ineficiencia del Estado. Y a eso quería llegar también. Cuando un productor tiene que retirar, necesita dinero para sembrar. Sus plazos es 2 semanas, ¿verdad? Y cuando vos te vas al Estado, burocráticamente te pasan 4 meses después. Entonces, ¿qué hace el productor? Recurre al sector privado, la tasa de interés es 60%, el beneficio que tiene él con la venta de sus productos es 25%, entonces empieza una bola de círculo vicioso. Y hoy con una cereza, que son los problemas climáticos, que según el primer informe del Ministerio de Agricultura, estamos hablando de $25 millones de pérdida, según un diario 300 millones de dólares de pérdida. Pero en cualquier caso... Y va a ser el primer año que vamos a tener que importar trigo y no exportar. Claro, y el Estado, ese es el rol social del Estado. Cuando la fortaleza de una cadena se mide por su eslabón más fino. Entonces vos no podés dejar que se rompa ese eslabón. Entonces venimos abogando justamente por darle soluciones a ese sector. Ayúdame a aprovechar al máximo los minutos que nos quedan, porque me parece que es muy interesante que quede un registro de lo que vos pensás como senador de varios temas que hoy están en debate. ¿Cree que hay que despenalizar el uso de la marihuana, el consumo de la marihuana? Bueno, yo soy, y mañana tengo una audiencia pública, soy uno de los proyectistas del uso científico y medicinal de la marihuana. Yo creo que es el primer paso. Eso habría que medir las consecuencias y la reacción de la gente en unos años y ver el siguiente paso. Y eso sucedió también cuando en el 92, me acuerdo, el doctor Saya Vallejo presentó la ley del divorcio. Iba a acabar el mundo. No pasó nada, absolutamente nada. Entonces, hay que paso a paso. Y otro tema que también, pero quiero que me digas con un sí o un no, ¿verdad? Porque el análisis va a ser muy largo. ¿Hay que condonar o no? Si vos fueras hoy ministro de Agricultura y te llama el presidente del Banco Fomento y Horacio Cartes y te preguntan, ¿hay que condonar o no a estos 17.000 campesinos la deuda que tienen? Subsidiar parte de la deuda. Parte de la deuda. Sí.
De hecho, la propuesta que trae el gobierno hoy es dar subsidio a través de servicios y de materiales. ¿Se puede llegar a despenalizar el aborto en los casos de violación y de...? Y en el Paraguay yo lo veo muy difícil porque somos una sociedad mayoritariamente muy católica, con mucha incidencia de la iglesia, y no veo que haya un ambiente para despenalizar el aborto. ¿Cree que hay que seguir cobrándole este nuevo Nobel, un año y poquito del IVA a las cooperativas? Sí, estoy a favor. A favor. A favor del cobro de los impuestos, a favor de un aumento impositivo a las empresas que ganan más, a favor del impuesto a la soja. Creo que el Estado necesita recursos para cumplir su rol social y la gran deficiencia de estos gobiernos que hemos tenido lastimosamente ha sido la falta de proyección en el área social. Es decir, se genera riqueza macro y abajo no llega. Y eso se da solamente a través de mayores... Claro, y esta discusión de la libertad la libertad sexual, la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿qué opinas cuando se debate eso? Y es un tema espinoso todavía para la sociedad, pero yo no veo ningún impedimento de que dos personas del mismo sexo tengan una relación. Y la unión civil, y hay un caso de un famoso artista que falleció de una enfermedad muy trágica, fue cuidado por su novio durante todo ese proceso, y al fallecer el novio quedó sin nada. Claro, no se pudo aplicar la unión de hecho, no se pudo aplicar... Y hay quienes creen que eso se puede solucionar con un contrato, con una herencia, con un testamento. Y tenemos el caso de México, donde México avanzó con una figura híbrida entre el matrimonio y un contrato, ¿verdad? Pero realmente yo creo que esto estaría en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, pero sí a favor de la unión de las parejas. Es un derecho, cada uno tiene derecho a ser feliz, y si no afecta el derecho de los terceros... ¿Cuánto le pones a Horacio Cartes en su gestión? 4, del 1 al 10. 4, 5. ¿Cuál crees que es su punto más flojo, senador? Y justamente la parte social. Él te presenta números muy importantes de los gastos sociales, pero vos cuando recorres el país te das cuenta de que ha habido una deficiencia en salud, una deficiencia en atención, y se ha dado mucha prioridad a la macroeconomía, que es muy importante, pero nunca tenés que descuidar la micro. Ustedes suelen hacer campañas de afiliación masiva dentro del partido y de por ahí llegas a Coronel Oviedo, hay una familia y hay un chico de 18 años que ya va a votar y no tiene afiliación. ¿Cómo le convence de que se afilie al Partido Liberal y no a otro partido? O no permanezca independiente, que es hoy la temática de muchos. Y uno le habla la política sirve para producir cambios. Cuando vos me decís, ¿por qué hago política? Yo hago política porque a través del poder vos tenés las posibilidades de presentar una ley, de cambiar otra ley, de actuar ante una injusticia. Y a toda aquella persona, yo les suelo hablar mucho a mis hijos que son muy reacios a la política, les digo, toda aquella persona que busca generar cambios tiene que involucrarse en la política, conocer, opinar, participar o volverte directamente muy activo. Con la ayuda del director quiero mostrarte una serie de fotos en ese monitor y que al verlas vos me digas qué impresión te causan, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos ya la primera foto ahí. Una persona que en la intención de voto y en la confianza, un no político ejerciendo un cargo político que genera mucha expectativa en la población. ¿Vos crees que él va a romper esa hegemonía, aquella teoría de que la Municipalidad de Asunción es un cementerio de políticos? ¿Crees que va a terminar con algún resto político después de ser intendente? Y difícil. En Asunción yo sigo creyendo que para la oposición, porque son una mayoritariamente colorado, es un cementerio. Y cuando fracasó lo de la enmienda y muere la posibilidad de que Lugo encabece la coalición, ¿te hubiera gustado que Mario...? Yo creo que tanto Lugo como Mario tienen que estar en la foto. Quizás el señor Ferreiro no se anime a tomar la importante decisión de entrar ¿No se en la anima arena. o no ve en Efraín la confianza de una...? No ve en Efraín la confianza. Pero ¿Te ayudé en la respuesta, parece? No, la respuesta es obvia. Lo dijo él en reiteradas ocasiones. Pero evidentemente, sea quien sea el candidato de la oposición, espero que sea Mateo, deben estar en la foto no solamente los liberales, sino el sector que cree y ve con buenos ojos la gestión de Mario y de Lugo. Sí. ¿Otra foto?
Fernando Armindo, ¿eh? Fernando Armindo, con quien hace un año vengo trabajando muy de cerca, realmente es una persona con mucha sensibilidad social. Yo creo que por lejos su mayor fortaleza es esa y transmite sí a la gente que realmente tiene interés en el bienestar de la gente, en el ciudadano común. Vos sos muy amigo de Blas Llano. Muy amigo. Entonces yo quiero que... ¿Te habrá contado alguna vez cómo fue el reencuentro? Porque vos te acordás aquella imagen en que Blas desciende de una oficina del Partido Liberal aquel 22 de junio del 2012 y dice, la suerte está echada. Y esa declaración... Estaba en la reunión. Claro. Sí. Y esa declaración fue el quiebre del proceso de Lugo. Y después terminan, se encuentran de vuelta en el Senado. ¿Cómo fue el reencuentro? Bueno, ese 22 de junio, yo estaba en la oficina de la presidencia de Blas. Y Blas fue el último en aceptar la posibilidad del juicio político. Claro. Él se resistía, no quería. Y cuando llegaron nuestros diputados de nuestro equipo político y dijeron, la decisión ya está tomada, o te sumás o te quedás afuera, claro. Entonces él ya no tuvo otra opción. Pero antes, mira, detalle nuevo, nadie antes de decir eso, les dijo, espero que sean conscientes de que lo que estamos haciendo es echar por tierra la posibilidad de que este proceso tenga continuidad. ¿En serio? ¿En serio? Mira. Y con eso varias veces con Lugo, con quienes estuvimos reunidos al principio fue, y vos sabés qué dijo Lugo las primeras reuniones, tocó el tema, puso sobre la mesa el tapete lo que fue el juicio político para nosotros y el golpe para él. Claro. Y realmente era incómodo porque la idea era empezar a construir algo y que empiece así. Y era como volver con la novia que ya te puso los cuernos, ¿eh? Y que te cuente otra vez. Claro. Pero dijo él, el Aranduca tuvo de Lugo, ¿verdad? Dice, cuando tenés una herida con pus, tenés que meter el dedo, que sangre, que salga el pus, y ahí se va a curar. Y así empezamos a construir. Antes que se nos vaya el tiempo, otra foto, cortito. Horacio Manuel. Horacio fue un empresario exitoso, la misma cosa que consiguió no atar su imagen a la política. Empresario exitoso y referente deportivo, llega, consiguió manejar el país todavía a través de las primeras leyes que construyó, pero yo creo que lejos de la expectativa de lo que hubiera sido. Y como presidente va a terminar siendo un gran dirigente deportivo, parece. Sí, ¿Otra foto? Santiaguito Peña. Santi un gran amigo. Trabajó mucho tiempo, trabajamos juntos. Una persona muy preparada. El día que se afilió al Partido Colorado a mí casi me dio un infarto. Pero él está convencido de que la línea del presidente es una línea que tiene que suceder y que lo que tenía que hacer, te lo digo porque lo hablé con él, ¿verdad? Porque es amigo, lo que tenía que hacer por el país lo iba a poder hacer a través del Partido Colorado. Vos sabés que a veces digo, si no se han de sentir como esos clubes que dejan ir un jugador y después lo ven en Europa jugando. Sí. Una última foto. Y Efraín Alegre, un compodelano. Efraín es una persona caprichosa, confiado de que solamente él puede cumplir una gestión histórica y que como un capitán de un buque nos está llevando directo al iceberg. Espero y tengo la esperanza de que todavía salga de esa línea caprichosa, porque cuando vos estás en el poder tenés que entender que los caprichos no pueden ser siempre satisfechos y que lo que importa es cumplir los objetivos. Acá apagamos las cámaras y quiero que vos me respondas. Si el Partido Liberal no rectifica rumbo, ¿vos crees que el que gane la Interna Colorada es el próximo presidente de la República? Y si no rectificamos rumbo, no somos creíbles ni para nosotros, mucho menos para la oposición. Prácticamente le dejamos el arco libre al Partido Colorado. Gracias por venir, senador. Fue una charla para mí muy importante porque la gente quiere conocer por ahí cómo ustedes opinan de varios temas que a veces no hay tiempo y el trajín de la política nacional hace que no se pueda abordar. Te agradezco muchísimo y un cordial saludo a la audiencia. Volvemos mañana con otro mano a mano a las 10 de la noche puntualmente aquí en Lobo. Ustedes saben, este es el canal 13 en la grilla de Tigo Star. Que pasen bien.